Gracias por recordar. Bien, entonces en el 3A dan dos direcciones. Y creo que en una dio negativa y la otra positiva, ¿cierto? Una dio negativa, la otra positiva. Entonces, cuando da negativa, quiere decir que si usted está sobre la montaña en ese punto, ¿sí? Estoy mirando desde arriba, ¿no? Si usted mira desde arriba, ve algo plano, ¿no? Esa es la montaña. Pero estoy en un helicóptero mirando hacia abajo y yo estoy en este punto y me fui en esta dirección, me dio negativo. En esta otra dirección da positivo. Este negativo, ¿cómo lo interpreto? Ya respondo su pregunta, ya. Solo estoy contextualizando. Aquí este negativo quiere decir que esto está descendiendo de la montaña, en esa dirección, o que en esa dirección desciende. Y el positivo quiere decir que asciende, que es una dirección de ascenso. Bien. Entonces, si uno la dio negativa y usted quiere hacer el mínimo esfuerzo, entonces debe ir en esa dirección que dio negativo. ¿Listo? Porque es una dirección de descenso. Supone que usted va descendiendo, no tiene que hacer tanto Profe, esfuerzo. y si ambas me dan negativas. Entonces, si ambas negativas, entonces usted escoge la más negativa. Pues, por ejemplo, si usted le da -3 Hacer más y lejos de la otra cero, listo. le da -2, ¿cuál tiene mayor inclinación? Tiene mayor inclinación el -3, que es más pequeño que -2. O sea, quiere una inclinación de -3, digamos, -2 es así, una inclinación así. Y -3 es más inclinado. ¿Listo? Entre más grande sea el número, pero negativo, quiere decir que mayor es la inclinación. ¿Sí? O sea, en este caso, la inclinación más grande sería el -3, entonces en esa haría menos esfuerzo aún, pues. ¿Listo? O lo que es lo mismo, yo a alguien le respondí, usted escoge la mayor en valor absoluto. El valor absoluto de -3 es 3, que es mayor al valor absoluto de -2. O sea, la de menos esfuerzo en ese caso sería la que nos dio -3. Listo. Ahora, tal vez como yo escribí la pregunta, no fui, o no es que no haya sido claro, sino que parece que estoy sugiriendo que ustedes en el ítem B respondan basado en el ítem A. Si usted escogió la de mínimo esfuerzo, ahorita cuál es la de máximo esfuerzo. Pero no tiene que ver con el ítem A. O sea, ustedes podrían simplemente omitir todo esto y responder Pero el B. entonces, ¿cómo hacemos ahí, profe? Entonces dice, suponga que Juan está en la colina con esa cuya superficie está cita por esa función. Entonces, si ustedes ven en el libro, nosotros alcanzamos a ver gradiente o no. Sí, ¿cierto? El gradiente de una función. Vimos como una introducción. Ah, bueno, entonces seguro es por eso que no han podido, porque vimos la introducción, no vimos el teorema importante del gradiente. Tal vez me faltó hablarles del teorema importante. ¿Qué excepción sería? Entonces ahí deben usar este teorema. A ver. Si el teorema tiene una aplicación importante. El gradiente. Y la da este teorema 13.11. Bien, ustedes ya saben que el gradiente es un vector cuyas componentes, un vector de dos componentes, cuyas componentes son las derivadas parciales de la función. Entonces, esta aplicación del gradiente se dio en el contexto de las derivadas direccionales, ¿no? Entonces tiene que ver con derivadas direccionales. Entonces dice el teorema aquí, dice, la dirección de máximo incremento de la función está dada por el gradiente f, ¿sí? Es decir, dice aquí, o lo interpretamos como nosotros, que en esta dirección, el gradiente f, si yo estoy en una colina, en esa dirección es donde la inclinación es máxima, ¿sí? Donde esa es la dirección de ascenso máximo, ¿ya? Y dice aquí, el valor máximo de esa derivada direccional es la norma de ese gradiente. O sea, es una dirección de ascenso máximo y la pendiente que se obtiene en esa dirección, ¿sí? Porque la derivada direccional en esa dirección del gradiente, esa pendiente es, de hecho, la norma de ese vector, ¿sí? Y aquí nos muestra un ejemplo, y es algo sencillo. Por ejemplo, fíjense aquí en este caso, allá la dirección de máximo incremento. Dice, la temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica está
por medio de esta función. ¿Listo? Digamos que Profe, aquí está la... Sí, cuando hablamos de hacer el más máximo esfuerzo o menor esfuerzo, en lo que tiene que ver con el máximo esfuerzo, ¿hablamos de la pendiente más grande o más pequeña? el máximo esfuerzo sería la pendiente más grande. Más grande. Ah, listo, listo, vale. Sí. Y entonces en esa dirección del gradiente es donde se va a encontrar la pendiente más grande. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice, esta es un ejemplo aplicado a temperaturas aquí. Esta es la función que da la temperatura en cada punto del plano. ¿Sí? Un punto en el plano tiene una coordenada de XY. Usted evalúa eso en la función que tiene aquí y eso le da la temperatura, ¿cierto? Dice, ¿en qué dirección a partir del punto 2,3 aumenta más rápido la temperatura? ¿Sí? ¿Cuál es la tasa o ritmo de ese crecimiento? De crecimiento. Entonces, cuando nos dicen aumenta más rápido, ¿en qué dirección? Debemos pensar en el gradiente. ¿Sí? Entonces, aquí por eso ellos calculan el gradiente de esta función. Su primer componente es la derivada de t con respecto a x, que es menos 8x, mírenlo aquí. Y la segunda componente es la derivada la derivada de t con respecto a y, que es menos 2y. ¿Listo? Y dice que a partir de este punto, entonces evalúo ese gradiente en el punto 2, menos 3. Aquí donde está x coloco 2, donde está y coloco menos 3, y me da esta dirección, menos 16, menos 16i más 6j. ¿Quieren grafiquemos esa dirección? Menos 16i. ¿Cómo es que funciona eso? Entonces ya nos arrojó una dirección allí, en el punto 2 menos 3. Entonces supongan que estamos aquí 2 menos 3, entonces 2. Entonces estamos en este puntico. ¿Sí? Y ahí está la placa pues de metálica, pues digamos que es una placa muy grande y estamos dentro de esa placa. Entonces ahí existe una temperatura, ¿sí? Y usted está parado allí. Y aquí habrá una temperatura. Entonces si usted se quiere quemar los pies, porque está averiguando dónde aumenta más o quiere no quemárselos, ¿no? ¿En qué dirección debo ir para encontrar las direcciones de máximo incremento de la temperatura? Entonces miren que el gradiente nos arrojó, el gradiente de T, ¿cuánto fue que dio en ese punto? Dio 16 menos 16, 6, ¿sí? Entonces ubiquemos esto como punto primero. Menos 16 en X, menos 16 está por acá, no importa que no tenga la escala, y 6 en Y. 6 en Y. Entonces miren el vector que puedo trazar. Bueno, esperen un segundo. Aquí está el punto menos 16,6. Entonces yo puedo trazar el siguiente vector, ¿cierto? Ese es el vector asociado, ¿cierto? Y ese vector, yo lo puedo mover, ya sé cuál es la dirección y parte del origen a ese punto, ya este es el vector, listo, esa es la dirección. Entonces lo coloco aquí donde yo estoy ubicado, en el punto 2,-3. Entonces ya sé que es en esa dirección, si yo me muevo hacia allá, la temperatura va a aumentar muy rápido, ¿sí? No tiene que ser del mismo largo, pues, o sea, ya sé cuál es el vector. Poco importa la longitud de ese vector en este caso, entonces ya sé que es ese. Entonces, esta es la dirección que me dio el gradiente y listo. Yo puedo pensar que es así. Yo me muevo en esta dirección, estoy seguro que por ahí la lámina va a empezar a aumentar mucho su temperatura. Listo, va a estar muy caliente en esta dirección. Si usted da un paso y se mueve allí un paso y llega aquí a este punto, usted ahí podría de nuevo calcular el gradiente en ese punto. Y usted sabrá cuáles son sus coordenadas, va a ser 1,7 más o menos, menos 2,8 digamos. Ahí usted puede mirar de nuevo el gradiente en ese punto y le señalará en la misma dirección o se desvía un poquito y le dice, ahorita vaya hacia allá. Que hacia allá va a aumentar la temperatura muy rápido.
Y si usted sigue haciendo eso muchas veces, entonces a la final llega a un punto de la lámina donde habrá la temperatura máxima, ¿no? Usted cada vez va buscando dónde es que está más caliente la lámina, hasta que al final llega al punto, a un punto donde está hirviendo la lámina ya a la máxima temperatura posible. Entonces, cuando usted calcula el gradiente en un punto de esos, ¿qué creen ustedes que le va a decir el gradiente? Para que no se mueva de ahí, le va a decir, quédese quieto. Si usted no está en el punto máximo, él lo empieza a indicar, ¿no? Le empieza a generar flechitas. Usted llega ahorita y da otro paso y le dice, váyase hacia acá. Luego da otro paso y le dice, ahorita váyase hacia allá. Luego da otro paso y llegue hasta acá, que allá es donde está más caliente. Hasta que llega por acá a un punto. Si ese es el punto que está más caliente de la lámina, y yo calculo el gradiente de nuevo, el gradiente que tendrá que arrojarme para que yo no me mueva de ahí. Porque si él me arroja un vector, me dice hacia acá, entonces diríamos, ese gradiente se enloqueció porque yo estoy en el punto más caliente, aquí, ¿por qué me dice que me mueva hacia acá? Entonces, ¿qué creen ustedes que va a arrojar el gradiente en un punto donde estoy, un punto de máxima temperatura? El gradiente va a decir, el gradiente allí en ese punto va a dar 0. ¿Para qué? Para decirme, no se mueva de allí, ahí ya está en la máxima, en el punto de máxima temperatura. Entonces el gradiente daría 0. Bien. Pero bueno, eso ya puede ayudarles a responder la pregunta del taller, ¿listo? En definitiva, si uno tiene la interpretación y todo aquello, lo que le están pidiendo es simplemente hallar el gradiente de esta función y evaluarlo en el punto 0,3, que esa es su coordenada XY en la colina. ¿Listo? Pregunta hasta aquí. XYZ, ¿no? En ese caso, 0, 3 y 80. Sí, aquí le está dando XYZ, pero el gradiente es una función de dos variables, es una función vectorial que depende solo de X y Y. El Z no lo necesita. ¿Listo? Entonces usted solamente extrae el X y el Y. El X vale 0, Y vale 3. ¿Sí? Yo lo di así, pero es porque yo estoy dando las coordenadas. Porque miren, si ustedes grafican esa función, le va a dar algo como parabólico así. ¿Cierto? O la parte superior de un elipsoide, ¿no? Va a dar algo así. Entonces, si yo pongo... O sea, nosotros en realidad solamente necesitamos la coordenada X y Y. Necesitamos la Z. Ah, no, aquí es al contrario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Z... Yo estoy diciendo que usted está sobre la colina, entonces que usted está por acá en la superficie. Pero si yo proyecto este punto, usted digamos cae acá. Este es el punto, o bueno, cae, es 0, ¿qué? 0,3. Entonces usted está cayendo sobre el eje X. Aquí, este es el punto que tiene coordenadas 0,3 y 0 en Z. Y porque como estoy usando el plano tridimensional, debo colocar una coordenada Z. Pero a mí nomás me importa la X y la Y. ¿Por qué? Porque la altura, ¿quién la da? Ese 80, ¿de dónde salió? Si ustedes se fijan, ese 80 es simplemente evaluar la función que define esa superficie en 0,3. Eso es lo que me está dando el Z, que es 80. ¿Sí? Entonces yo por eso les digo, suponga que usted está en la colina en las siguientes coordenadas, 0,380, o sea, está aquí en este punto. Por eso es que yo les doy el Z, el 80. Pero ese 80 poca utilidad tienen todas las cuentas que hacemos. Pero yo no podía decirles, supongan que usted está en el punto 0,3, porque entonces estaría en el piso acá. Por eso les di el 80. Y ya, cuando usted calcula el gradiente, tiene que evaluarlo en 0,3. Y esto les va a señalar en el plano, en el piso, les va a decir hacia esta dirección, alguna dirección, aumenta más la función o crece más rápido. ¿Sí? ¿Cuánto es ese incremento? ¿Cuánto es la pendiente en esa dirección sobre la curva acá arriba? También lo dice el teorema. Esa pendiente, mejor dicho, esa derivada direccional en la dirección del gradiente, que con un pequeño uso de notación puedo escribirlo así, la derivada
en la dirección del gradiente de f es igual, esa pendiente, ¿cuánto es? Que esa pendiente es llamada de máximo crecimiento. Es el módulo de ese gradiente. Bien. ¿Por qué digo que abusando notación? Porque aquí uno coloca un vector unitario. Y el gradiente de f en principio no tiene que ser unitario. Entonces, si quiero ser exacto, aquí tengo que normalizar. Sí, porque uno trabaja, cuando haya derivadas direccionales es con un vector unitario. Sí, pero bueno, usted no tiene que pensar más en derivadas direccionales, sino decir, calculo el gradiente, esa es la dirección del máximo crecimiento, eso es lo que le están pidiendo. Y luego dicen, bueno, aquí nomás le preguntan la dirección. No le están diciendo cuál es la pendiente, o cuál es la inclinación o la razón de cambio en esa dirección. Entonces, simplemente dar el gradiente. Ahí solo como tal nos viene el vector, ¿cierto? ¿Cómo? Como tal solo nos viene el vector. Sí, solo el vector en ese caso. Listo. Profe, una pregunta. Básicamente. La 4A, que es un problema de optimización, pues yo lo pensé como la función de una variable, solo que lo traduje como una de dos, ¿no? Bueno, en realidad son tres variables. Y Sí, ahí puedo utilizar multiplicadores de Lagrange. Sí, ¿no? Creo que se puede hacer por ese método. también podría usar los multiplicadores de Lagrange, pero ese también se puede hacer simplemente maximizando, minimizando una función de costo. Pero entonces, esto es lo que vamos a estudiar ahorita a continuación. Listo. De hecho, ya Listo. mismo. Pero sí, tiene que ver con todo eso. Entonces, miren, siguiendo el paralelo con el curso de cálculo diferencial anterior, cuando ustedes estudiaron derivadas f', ¿no? f' de x, inmediatamente, ¿qué empezaron a hacer? Pues a mirar dónde la función crecía, dónde la función decrecía. Y ustedes les decían, creo que ejercicio, bueno, yo nunca he dictado materia de cálculo diferencial, ¿no? He dictado cálculo integral. Pero yo supongo que les decían, considere la siguiente función, determine los intervalos donde crece, donde decrece, donde es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Luego le decían, haya el valor máximo o el mínimo, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Pero ya no tenemos una curva, sino que tenemos una superficie, ¿no? Ya no tenemos una curvita donde decíamos, este es el máximo, este es el mínimo. ¿Cómo los encontramos? Diciendo, pues en un máximo, en un mínimo, la pendiente de la recta tangente es 0. Entonces derivamos la función e igualamos a 0 y ahí encontramos esos máximos o mínimos. ¿Sí? Y luego decimos, usemos la concavidad, la segunda derivada de la función, para determinar si es máximo o mínimo, si es que no estamos viendo la gráfica. Algo así se hizo, ¿no? Aquí es la misma idea. ¿Listo? Estamos interesados en hallar el máximo o mínimo de una función de dos variables, si es que existe, ¿no? Por ejemplo, hay funciones que no tienen ni máximo ni mínimo, como los planos. Los planos no tienen máximo ni mínimo. Entonces coloquemos título máximo. Bueno, en este caso tenemos máximos, mínimos y punto silla. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir que que la función tenga un máximo, por ejemplo, en un punto x0 y sub 0? ¿Sí? Un máximo local. Quiere decir que la función evaluada en x0 y sub 0 es mayor o igual a la función evaluada en cualquier otro punto que esté cercano a ese. ¿Sí? Eso quiere decir que es un máximo. Un mínimo, pues es lo mismo, pero con la desigualdad al revés, ¿no? Pero gráficamente, ¿qué quiere decir? Un máximo que está por acá, en el pico de la superficie. Son los valores más altos. ¿Sí? Esto es un máximo. ¿Sí? Que la función evaluada en ese punto es mayor a la función evaluada en cualquier otro punto. Por lo menos localmente. Bien.
¿Por qué digo localmente? Porque es que uno puede tener superficies que parecen como si fuesen varias montañitas, ¿no? Les muestro un dibujo aquí. Ah, bueno, es más adelante. Sí, miren esta gráfica color rosa aquí. Miren esa superficie tan chévere. Aparece como si fuesen varias montañas, ¿no? Entonces, y varios valles, varios. Entonces, miren, aquí en esta montaña hay un pico. Entonces, ese es un máximo localmente, pues, porque puede ser que haya otra montaña más alta por acá, o más baja, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos otro pico, entonces ese es un máximo local. En esa región, en esa partecita, él es máximo. Sí, por acá hay otro máximo. Entonces, a eso le llama máximo mínimos locales. ¿Listo? Entonces le dicen extremos relativos. Sí, porque depende de donde usted esté analizando. Sí, si usted está analizando en un disco por allí, el libro lo denota así, en un disco abierto que contiene ese punto. Si él es mayor o igual a cualquier otro, a la función hablada en cualquier otro punto, él es un máximo local o relativo. ¿Listo? Entonces nuestro trabajo es, bueno, ¿cómo los detecto? ¿Cómo detecto esos puntos? ¿Sí? ¿Cómo detecto ese punto? Y cuando digo que detectar el punto, me refiero a que, pues, necesito encontrar un punto de 2 coordenadas, un punto, digamos, está aquí en el plano, tal que la función evaluada en ese punto me da esa altura máxima, ¿sí? Entonces yo necesito encontrar un X y un Y, de tal modo que la función adquiera un máximo o un mínimo cuando la evalúo en ella. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué pasa en un máximo o en un mínimo? Pensemos en este máximo. Si yo calculo las derivadas direccionales, y en dirección del eje X, por ejemplo, hacia acá, o en dirección del eje Y, esas derivadas direccionales van a dar 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es como si usted corta con un plano, me queda una curva y la curva se va a ver así. Como estoy en un máximo, pues ahí la derivada daría 0. También en la dirección de Y, darían 0. ¿Sí? Y de hecho, en cualquier dirección, si yo estoy en este punto, en cualquier dirección va a dar 0. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las derivadas direccionales, en cualquier dirección U, se pueden escribir así, como el gradiente F por U. Por lo tanto, si el gradiente de F es 0, entonces en ese punto, entonces cualquier derivada direccional es 0 en ese punto. Bien, entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues que para encontrar los máximos o los mínimos de una función, tengo que hallar las derivadas parciales de F e igualarlas a 0. Porque es en esos puntos donde ocurre ese tipo de comportamiento. Así que estoy como en una cima. Entonces, ¿cómo encontrar el XY que maximiza o minimiza? Resolviendo este sistema de ecuaciones, que es un sistema 2×2. ¿Por qué? Porque hay dos ecuaciones, una, dos, y hay dos incógnitas, el X y el Y. ¿Listo? Entonces debo resolver un sistema 2×2, miren. Esa es la primera parte. Entonces miren que se está replicando la idea de cálculo diferencial. Como ya teníamos una función de una variable, era f' de x igualado a 0. F' de x igualado a 0 y despejar x. Aquí tenemos una función de dos variables, entonces cada una de sus derivadas parciales igualadas a 0. Y resolver ya no, aquí nos queda una ecuación simplemente, y ya nos queda un sistema 2×2. Un sistema de ecuaciones 2×2. Y resolver eso. Bien. Ahora, después de que identifiquemos los puntos que vamos a llamar de en adelante críticos, ¿sí? Punto crítico lo define el libro como aquellos que anulan el gradiente.
Bien. Y los puntos críticos, ¿quiénes son? Pues son los candidatos a ser máximos o mínimos. Bien. Entonces, una observación aquí. Un punto crítico es aquel que anula las derivadas parciales de la función, como dice la condición 1, o simplemente, cuando calcula las derivadas parciales, resulta que no las puedo evaluar en ese punto porque ocurre alguna indeterminación, ¿no? Porque eso casi nunca no sucede. Pero es otra forma de darnos cuenta que es un punto crítico. Si la derivada parcial no la puedo evaluar en ese. Bien. Bueno, después de que identifico los puntos críticos, permítame un segundo. Y en el chat están conversando, yo no me he dado cuenta, ¿no? Ah, pero eso fue hace como 10 minutos. Pues, profe, se estaba hablando era del primer punto, que había un muchacho que no sabía por qué camino tomar. Mm. Pero en ese punto, del ítem 1 existe límite o no. Según lo que yo pregunté, parece que sí existe, ¿no? Sí, claro, el límite existe, tocas probarlo. Sí, existe, Toca profe. probarlo. Claro, existe. De hecho, sí. No lo inventé yo ahí. Existe, pero no es como tan fácil probarlo, ¿no? Uno cree que por caminos, pero por camino le empieza a dar 0, ¿no? Todas las veces 0, 0. Cualquier camino que tome. Entonces, pues a mí me parece que es más fácil mostrarlo con polares. Bien, porque al final queda algo ahí dependiendo de coseno de teta o seno de teta, pero al final como R tiende a 0, todo eso se elimina y creo que da 0 se elimina. Y Pero, entonces profe, usted yo lo dice, hice no, por pues, polares y me dio 0 también. sí, exacto. Entonces usted Igual dice, da no, pues, cero si lo pues, Por eso y por caminos también me dio 0. Entonces, pues yo lo dejé sí, así. Yo también lo hice por caminos. sí. Aunque miren, por caminos no sirve, porque lo digo que pasa, es que lo que sucede es que por caminos, usted está probando que por varios caminos da 0, ¿cierto? Por varios caminos da 0, pero ¿cuántos caminos existen? Infinitos. Entonces, el límite tiene que dar 0 por todos los infinitos caminos que hay. Entonces, usted probó para 5, para 6, o para 2, o para 3, que da 0, pero eso no lo permite concluir que en general da 0. Cambio por polares sí, porque queda dependiendo del parámetro teta, pero al final usted ve que como L tiende a 0, todo se cancela y que no importa quién sea el ángulo teta, que al final da 0. Profe, pero entonces, bajo esa lógica, los caminos solo servirían para demostrar que un límite no existe. Eso fue lo que yo coloqué. O sea, como por polares también dio 0, claro, al reemplazar R, da todo 0, indetermina. Entonces yo dije por caminos uno dice que es eso. Entonces yo creo que, Exactamente. bueno, yo lo hice por 3 de caminos. Le sumo también la de polares y ya, ¿no? Sí, Listo. porque como usted bien dijo, camino es una herramienta para probar no existencia. ¿Sí? Por eso cuando yo les mostré el algoritmo aquel, un pequeño algoritmo que no está en el libro, sino que uno lo puede sintetizar así. Recuerden que uno empieza haciendo sustitución directa, factorizando, simplificando, polares, ¿sí? Y a la final, si nada de eso sirve, entonces uno dice, sospecho, el paso 4 era sospecho que no existe el límite. Sospecho que no existe. Y de esa sospecha, ¿es para qué? Considero caminos. ¿Para qué? Para probar la sospecha. Es decir, que, como usted dijo, caminos es para probar la no existencia de un límite. ¿Listo? Entonces la solución es esa que ponemos que no existe. En ese caso sí existe y da 0. Bien, les adelanto y lo pueden probar pasando a coordenadas polares. ¿Listo? Porque usted va a poder simplificar. Para no alargar mucho, usted va a poder, en el numerador le va a quedar un r al cubo, por ahí va a aparecer un r al cubo. Y en el denominador usted puede factorizar un r. Entonces, a la final en el numerador va a quedar un r al cuadrado y abajo va a quedar, ya no aparece más el r, o aparece, pero ya no afecta, digamos, en el sentido de que vaya a anular
Mejor dicho, usted hace esa cancelación que le digo y ya puede hacer sustitución directa de R por 0 y arriba todo se anula. Y abajo queda algo que depende de seno, de coseno. Le va a quedar algo como 0 sobre coseno. Y eso es 0. ¿Sí me hago entender? Y entonces usted dice, muestre que la función tiene una discontinuidad removible. Entonces usted dice, sí es removible porque el límite, cuando x ya tiende a 0, 0 existe, da 0. Entonces usted puede definir esta función valiendo 0 en ese punto, en 0, 0. Y cuando x Profe, ya es distinto de 0, la deja así. profe, ¿necesariamente entonces lo realizamos por polares o qué? O sea, no es válido Sí, porque el camino no prueba que el límite es 0. Ok. Porque usted puede considerar 3 caminos y le dio 0, pero para probar que el límite es 0 tiene que ser por los infinitos caminos, entonces no se puede probar por camino. Camino se usa para probar que no existe. Y el límite sí existe. Un poquito complicado, pero existe. Listo. Profe, pero es que aún así en polares, o sea, lo que usted dice da 0, ¿no? Claro, da 0, o sea que existe. El límite existe y es 0. Por eso cuando usted considera caminos, por todos los caminos también le dio 0. Profe, una Pero, pregunta, por ejemplo, sospechamos, ¿no? Que por polares no se pudo realizar el límite y no existió el límite, pues, y lo vamos a realizar por caminos. Y en caso de que nos dé el límite que sí existe, entonces, ¿cómo hacemos ahí para considerar que verdaderamente sí existe? O bueno, siempre, o siempre tiene que no existir si lo tomamos por caminos, porque pues eso nos da a entender lo que usted nos está diciendo. sí, es exacto. Caminos cuando sirve. Camino solamente sirve si usted considera el camino 1 y el camino 2 y le dio distinto. ¿Sí? Camino 1 le dio 2 y por acá le dio 0. El otro camino. 2 distinto de 0. Ya, usted acaba el ejercicio y dice, según los caminos que tomamos, mire que el límite da distinto, no existe ya. Pero si usted considera el camino 1 y entonces usted dice, me dio 0 por ese camino 1. Listo, le dio 0. Considera otro camino, también le dio 0. Considera otro camino, también le dio 0. Entonces, yo estoy diciendo es que con 3 caminos usted no puede concluir que el límite va a dar 0. Porque el límite es 0 si es 0 por cualquier camino y usted solamente consideró 3. Hay infinitud de caminos. Entonces usted dice, Profe, bueno, considere. ¿qué podemos decir ahí entonces? ¿Cómo podemos concluir, pues, que nos dé por 3 caminos de un ejemplo? Igual. Entonces usted dice, no, entonces tengo que probarlo, entonces tiene que usar polares. Tiene que pasar a polares y decir que eso es el límite cuando L tiende a 0. Ahí dice x cuadrado, o sea, de R coseno de teta al cuadrado, y ver que este límite se puede calcular por R seno de teta. Y ver que esto da 0, que usted puede aquí simplificar, o sea, usted puede expandir esto, simplificar y sustituir, hacer sustitución directa, creo que por aquí quedaría un R cuadrado por coseno cuadrado de teta. Creo que abajo es x a la 2 más y, ¿cierto? Más R seno de teta. Sí, profe, X a la 2, como tú. Mire que este límite aquí, ok, ¿cuánto va a dar? Pues no puedo hacer sustitución directa todavía porque se anula el denominador. En la parte de arriba, si asocio los R, va a quedar un R Q, que va a quedar coseno cuadrado. Y en la parte de abajo tengo R aquí y R acá. Puedo sacar factor común R. Un factor común de R. Y entonces aquí queda solamente un R. Y aquí ya no aparece nada. Saco de factor común, elimino los R. Aquí me queda un R cuadrado. Preguntan, ¿este límite que me quedó cancelando los R y todo eso, puedo hacer sustitución directa o no? Sí, porque ¿qué me va a dar en el denominador? En el denominador va a quedar seno de teta, ¿cierto? Porque
Estoy haciendo sustitución directa ya. Aquí coloco 0, entonces este coseno cuadrado desaparece. Y arriba, ¿qué me queda? Me queda 0 al cuadrado por coseno al cuadrado por seno de teta. Me queda 0, y esto es 0. Profe, entonces, en ese caso, o sea, si llegamos hasta polares, necesariamente tiene que dar el límite. En caso de que no den polares, quiere decir que ya el límite no existe y simplemente la última herramienta por camino es para probar que no existe y listo, nada más. Sí, correcto. ¿Por qué esto sí prueba que existe? Porque mire, esto prueba que el límite es 0 por cualquier camino, porque es que aquí usted tiene un parámetro teta, y teta puede ser cualquier cosa, ¿sí? Teta es la forma en que yo me voy acercando al origen, ¿sí? Entonces usted puede acercar con cualquier inclinación, y de todos modos no importa la inclinación al final, ¿cierto? Porque dio 0. Entonces, como teta está en un parámetro que es libre, y eso es lo que me empieza a generar todos los demás caminos que yo puedo considerar, y estoy viendo que el límite está dando 0 independientemente de quién sea teta, entonces digo que ese límite no da 0, que existe y da 0, ¿sí? Si me hubiese quedado una expresión como la siguiente, si digamos que yo simplifico y me queda coseno de teta, ¿qué puedo decir? Aquí sí puedo decir que el límite no existe. Me hubiese quedado algo que dependa de teta. ¿Por qué? Porque entonces yo digo, si me acerco con un ángulo de pi medios, da 0. Si me acerco con un ángulo de 0, da 1. Entonces el límite quedó dependiendo de este parámetro teta. Si yo lo muevo, se mueve el límite. Entonces ahí ya diría que no existe, pero en este caso dio 0. No dependió del parámetro teta, entonces el límite es 0 por eso. Y ya. No sé si quedó, si me dicen